Amén, 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 amén. A Él la gloria, la alabanza. Y estamos alabándole de corazón y nuestro corazón, nuestro sentir cambia completamente cuando estamos en la presencia, en la unción, en la benignidad del Todopoderoso. Y hoy unidos nuevamente con esta hermosa presencia, con este hermoso sentir. Bienvenidos a cada uno, los que acaban de conectarse, sean bienvenidos. La fe se dice que mueve montañas y es una expresión que sale de la escritura. Es una expresión que nos damos cuenta que sin la mano de Dios nada tiene poder, no podría moverse, sin la expectativa, sin la manera que Él creó el cielo, la tierra, lo que hay en ella, las criaturas, los animales, nuestras vidas. ¿Qué seríamos sin Él? Y no solamente lo creó, sino sigue sustentando momento a momento, día a día, a través de su sensibilidad, lo que Él quiere para nosotros. Dios es fiel. Y en medio de tanta creación, tantas personas, somos tantas personas alrededor del mundo, tantas criaturas, tanta naturaleza, tantos árboles, tanta geografía, los mares, las tierras, las montañas. Y el Señor está en control de cada situación, cada cabello de nuestra cabeza, cada prado que fructifica o no, Él está en control. Los animales del mar, en la profundidad, Él está en control. Qué hermoso saber que el Señor nos diseñó, nos creó y nos tiene unidos para adorar a través de todo lo que vemos. Los animales, en su variación, tienen unos colores hermosos. No hay más que ver los pájaros silvestres, los cantos diferentes, la forma de comunicarse, la alegría que brota de sus picos cuando comparten un canto. El Señor los diseñó, y los colores hermosos que muestran cada vez que levantan sus alas. Por silvestre que podamos decir que es la raza, hay algunos que decimos son cardenales, son canarios, son de tal color, tienen tantos detalles. Y hay otros que podríamos decir, o se dice, que son normales, que son cotidianos, pero que tienen una huella especial de parte de Dios. Que ninguno de ellos, por más cotidiano que parezca, es igual el uno del otro. Sus alas, sus colores, la combinación de ellos, las marcas, las manchas que aparecen dentro de su cuerpo, de sus alas, son únicas. ¿Se imaginan al creador estar diseñando, pintando cada una de sus alas? Cuando digo pintando, no es que lo haga directamente, pero es el diseño que hizo para esa ave, para cada jirafa, que tienen esa combinación de colores que pareciesen manchas, pero es el sello de parte de Dios identificar una identidad distinta en cada una de ellas. ¿Se puede imaginar la gran diferencia que tenemos nosotros? Recuerdo hace un tiempo atrás que alguien se acercó a mí y me preguntó si yo había estado en tal ciudad, en tal fecha. Y le dije que no, de verdad no había estado en ese lugar. Y me dijo, es que había una persona tan igual a ti que hubiera pensado que eres tú. Y le dije, no, no estuve ahí, en esa fecha estaba yo en este otro lugar. Y me dice, qué increíble, se parecía tanto a ti, era tan idéntico que yo hubiera pensado que eras tú. Pero no tuve la oportunidad de acercarme, surgieron circunstancias y ya no me acerqué, me dijo él. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo similar? En donde alguien o nos confunde o cree habernos visto porque nos parecemos. Mas el hecho de parecernos no significa que somos iguales.
Somos completamente diferentes. Una persona que piensa distinto, que actúa distinto, que tiene un conocimiento, una sabiduría. Y hoy quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar del conocimiento, de la sabiduría, de la fe. El título del mensaje de día de hoy desde el escritorio pastoral es el privilegio de la sabiduría, el privilegio del conocimiento, el privilegio de tener fe. Si podía ponerlo en una frase sería el privilegio de conocer la sabiduría a través de la fe. Muchos términos que son muy parecidos, mas sin embargo crean un entendimiento completamente distinto cuando hablamos de Él, de lo que Él pone en nosotros, de lo que Él quiere en nosotros y para nosotros. El sello que puso en nosotros es invariable, no se parece, simplemente es tan sencillo como ver las huellas dactilares, tan sencillo como ver los colores de las pieles que son distintas. Que el Señor nos ha escogido a través de una forma tan eficaz, específica y real. Aunque la palabra es viva y eficaz y es la misma de ayer, de hoy y de siempre, la palabra llega a diferentes oídos y plasma una huella de forma distinta, conociéndonos como somos, como hablamos, qué hemos recibido, cuál fue la educación, dónde hemos vivido, cuál es la cultura, cuál es el trasfondo de cada uno. La palabra penetra, es viva y eficaz y entra a través de la ley y corta y sale cortando a través de la gracia, a través de lo que somos, de lo que entendemos. Qué privilegio tener el conocimiento para llegar a la sabiduría a través de la fe. El conocimiento podemos obtenerlo de varias maneras. El conocimiento bíblico tiene más profundidad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y esa profundidad que nació de su corazón para darnos a nosotros crea una conexión espiritual que Él ya formó en nosotros. Por eso es que el ser humano busca adorar a algo o a alguien. Estoy hablando de mala manera porque deberíamos adorar al único Dios y verdadero. Pero en general, desafortunadamente, el mundo de este mundo se ha enfrascado en buscar dioses, idolatrar a cosas que no corresponden ni convienen. Pero es porque el Señor marcó en nosotros una gran conexión espiritual, donde necesitamos ser espirituales, conectarnos con el Espíritu. Cuando no encontramos ese entendimiento, vagamos en medio del conocimiento. Tal ciencia dice tal cosa, de tal manera se habla de tal estructura, y por aquí y por allá y hablamos y decimos cosas que convienen o que la mayoría de ellas no convienen. A través de una religión o una falsa fe queremos o creemos tener conocimiento. Un conocimiento que se divaga, un conocimiento que se desaparece, un conocimiento que puede ser tan mentiroso que cuando nos damos cuenta de la realidad soltamos y decimos: esto no es mío, esto no me pertenece, no era para mí. ¿Por qué? Porque resulta que la confrontación espiritual cuando venimos a Cristo nos da una plenitud completamente diferente. Cambia la pantalla, cambia la película, cambia la estructura, cambia el drama, cambia el director que la está llevando a cabo, porque ya no es el mundo, ya no es el director de este mundo, sino es el director celestial, el que nos pauta de tal manera que a través de la fe nos da el script para seguir adelante en nuestra vida. Hoy te quiero animar y te quiero pedir que vayamos juntos al libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer a partir de los versículos 17 en adelante. En esta ocasión quiero empezar a partir del 18 y regresaremos más tarde al 17. Y vamos a leer desde el 17
al 32. Prepara tu Biblia, ábrela. Espero que tengas contigo un bolígrafo o algo con que marcar, resaltar esas letras cuando hay algo que no entendemos o que no hace sentido para una percepción física. Te pido que subrayes la palabra o que la escribas y después vayas y la busques de forma que tengamos un entendimiento y que esa sabiduría venga a través de crear un gran conocimiento, y entonces cambiará la perspectiva completa. Te animo que cuando no conozcas una palabra, un sinónimo, un antónimo, la busques, vayas, y sobre todo si es bíblica, vayas al hebreo, al griego, al arameo si tienes la oportunidad, y te vas a dar cuenta de la profundidad de la palabra. En este día el Señor ha puesto en mi corazón leer estos versículos que tienen un sentido muy, muy profundo. Espero en el Señor poder completar todo lo que Él ha puesto para este día. Y vamos unidos a leer a partir del versículo 18. Pero antes déjame hacer una oración. Bendito Padre, amado Rey, te damos las gracias por el gran privilegio de tener tu palabra, Señor. La inspiración que proviene de ti y tenerla enfrente de nosotros para abrirla, y te pido que emane de ella, Señor, la sustancia plena que necesita nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu para caminar en ti. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que sea, Señor, el alimento sustancioso que nuestro ser necesita. Gracias, Padre. La bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, me acompañas a leer Efesios 4, a partir del 18 en adelante, y vamos a regresar al 17 porque tiene una esencia, pero necesito que comprendamos la profundidad del mensaje para poder entender la retórica del versículo 17. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, tomen en cuenta esa palabra, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y voy a hacer una pausa para regresar nuevamente desde el versículo 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habréis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Voy a hacer una pausa y continuamos más adelante, del 25 en adelante. El mundo
entendió que el entendimiento le hace crecer, le hace sentirse mayor. Creer que entiendo algún concepto, algún trabajo, alguna forma de vivir, eso enaltece el corazón del humano y nos ha hecho variar de tal manera que perdemos el piso. Y cuando volteamos a buscar el piso ya no se encuentra, hemos caído y a veces ni cuenta nos hemos dado. Todos los que están alrededor se han dado cuenta que no hay verdad, que no hay sencillez, pero nosotros, por estar envueltos en esa forma de vivir, en la lascivia, en la mentira, en la negligencia, pensamos que seguimos y nos seguimos mintiendo a nosotros mismos, creyendo que tenemos el mismo piso, cuando el piso ya fue removido, quitado, y nos ha llevado a caer y a sentirnos después de caer defraudados, enojados, intranquilos, pero porque la vanidad nos llevó a ser cautivados de tal manera que creemos que el entendimiento, y hay de entendimiento, pero que el entendimiento mal concebido, recibido de mal fuente, no crea un corazón limpio, sino por el contrario, crea un corazón que ha estado lastimado, que ha estado sucio, y en el caminar, en el proceder de tratar de ser efectivo, productivo, ensuciamos, manchamos relaciones y a otros con esa altivez, con esa negatividad, con esa falta de entendimiento, un entendimiento oscuro, entenebrecido, dice la palabra, ajenos de la vida de Dios, aptos para hacer cosas que convienen al mundo e incluso manifestar negatividad y hacer mal los unos a los otros, por el entendimiento oscuro, entenebrecido, por la falta pureza de su corazón. ¿Qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que purifica al corazón? El establecimiento de algo distinto, el establecimiento de una relación que no podemos ver. Reconocemos una relación de amistad o de amigos o cercanos, e incluso dentro de las amistades y amigos podemos reconocer si son cercanos, si son lejanos. ¿Por qué cuando decimos que son cercanos? Porque hemos tenido cierta intimidad o se hemos abierto de tal manera que conocen mucho más de nosotros mismos, de nuestro interior. Y eso fue porque nosotros en esa confianza abrimos el corazón y expresamos. Mas la palabra nos dice y nos habla de sensibilidad. Dios nos hizo sensibles. Y hay personas que no les gusta ser sensibles, hay personas que niegan sentirse agobiados, tristes, con ganas de llorar, porque el mundo nos ha enseñado que eso es de débiles, lo cual es totalmente mentira, porque la sensibilidad proviene del diseño que Dios puso en nosotros, y los sentimientos fueron hechos para expresarse. La palabra nos dice que Él enjugará nuestras lágrimas. ¿Qué significa eso? Que las lágrimas las produjo el Señor y al soltarlas, Él las cubrirá, Él las levantará. Él no dejará que esa tristeza, que esas lágrimas se pierdan, sino que tengan un porqué. Y en Él todo tiene un porqué de beneficio, de santidad, de restauración, de vida nueva. Hemos estado viendo a través de Jeremías, el día de ayer vimos un capítulo muy especial y espérense que vienen dos que tienen que ver mucho con este tema de lo que se empezó el día de ayer. La sensibilidad de Jeremías es tomada en cuenta por Dios. A pesar de que no lo tomaban en cuenta, de que le tomaban como un profeta mentiroso, siendo que había muchísimos otros que no eran verdaderos, que eran mentirosos, y a él lo marcaron como un profeta mentiroso, mas un profeta muy sensible,
es identificado como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de lo que producía la palabra, el mensaje, hacia los demás y hacia su pueblo, le dolía, le lastimaba. Y tan es así, ayer vimos un cambio, una transformación, no solamente desde el versículo 28, 29, sino llegar al de ayer, en donde cambia la perspectiva del ánimo, porque él sufría por el pueblo. Aunque el pueblo hacía las cosas en contra de la voluntad de Dios, él sufría con el pueblo, él quería estar con el pueblo, él quería unirse y poder plasmar el mensaje para transformar. Estaban tan entenebrecidos sus corazones y falta de sensibilidad que se dieron a concupiscencia, a trastornos emocionales, mentales, idolatría, marcada de tal manera que se alejaban cada vez más de una relación plena con Dios. Fueron removidos del lugar que sentían que era su pertenencia. Hay promesa para ellos, hay promesa para los judíos, que serán reunidos nuevamente y llegarán a Israel. Eso lo hemos estado viendo. La promesa del Señor está por cumplirse cada vez más ampliamente. Mas el entendimiento, por la fe que lleva la sabiduría, nos ha tocado a ti y a mí de tal manera que estamos aquí escuchando este mensaje. De otra manera no estarías tú aquí. De otra manera no escucharías el mensaje de la presencia del Señor. Y cuando digo la presencia del Señor, porque el Espíritu está aquí y está redarguyendo y te está conectando en una intimidad que Él empezó en algún momento, y esa intimidad empieza a crecer y crea una necesidad de escuchar la palabra, de escuchar el mensaje, de guardarlo en el corazón y de que ese mensaje guardado fructifique, se amplíe a través de buscar el conocimiento, de ir al diccionario, el diccionario bíblico, el ver qué significa entendimiento, qué significa sensibilidad en el espíritu. Creemos que el amor es sensibilidad, que son sentimientos y proviene de sensibilidad. Mas, sin embargo, reconocer que el amor es un mandato de parte de Dios y que tú y yo tenemos el privilegio de cumplirlo, sería otra cosa diferente cómo caminaríamos. Mas, sin embargo, nos hemos acostumbrado a caminar de la forma que el mundo nos ha marcado, que nos cuesta trabajo romper el entendimiento. Pero hoy el Señor está llamando a tu corazón. Y si por alguna razón te apartaste, si tu corazón se puso entenebrecido, oscuro, y perdiste la sensibilidad que proviene del Espíritu, estás a tiempo. El Señor quiere que regreses al primer amor, quiere que regreses a Él, quiere que lo escuches. Sabes que una de las cosas que de repente llega a pasarme es cuando llego a ver a una escena triste de un niño huérfano, de una mujer viuda, de una persona que está en la calle, en condición de calle, pidiendo ayuda. Y eso creo que es algo que sensibiliza, que duele, que lastima. Mas, sin embargo, cuando de repente me he dado cuenta que no me causa sensibilidad, volteo al cielo y digo: Señor, ¿qué está pasando conmigo? No permitas que yo endurezca mi corazón. Tu palabra dice que si yo lo hago a alguno de ellos, lo estoy haciendo a ti, porque son tus hijos los más pequeños. Así dice tu palabra, y yo no puedo desviarme y tratar de hacer todo tan humanamente, tan robóticamente, que pierdo la sencillez de corazón, y no quiero. Y vuelvo al primer amor y vuelvo a pedirle perdón y vuelvo a pedirle que esa sensibilidad regrese a mí, porque el mundo nos acostumbra a que ser sensibles no es bueno. Y como el mundo nos acostumbró de esa manera, queremos marchar hacia atrás, dar pasos hacia atrás. Y yo soy fuerte y yo lo puedo y yo voy a salir adelante. Mentira, nosotros somos muy débiles. Y si la presencia del Señor no va con nosotros, nosotros nos caeremos en retóricas, en situaciones ajenas a la voluntad de Dios, en donde tú y yo pagaremos consecuencias
por estar con la mente, por el entendimiento entenebrecido. Y que al final de todo esto no es otra cosa más que ignorancia, en donde nos jactamos de conocimiento, pero realmente lo que hay es ignorancia. ¿Qué es lo que quieres tú en tu vida? El Señor está llamando esta noche a que tengas una transformación de corazón, de cuerpo, de mente, de todo tu ser sensible a la voluntad de Dios. Se habla mucho de la creación y de la sensibilidad que le ha dado la mujer y que le pide que en una relación de pareja ella honre, respete a su marido, porque el Señor le dio la sensibilidad a flor de piel de tener los sentimientos hacia situaciones, hacia relaciones, mucho más acentuado que al hombre. Al hombre nos dio practicidad, mas sin embargo nos pide que amemos a nuestras mujeres como a vaso más frágil. Eso yo no lo he podido descifrar. Puedo tomar un vaso muy delgado y poder decir que tengo que tratar a mi esposa con mayor entendimiento, con mayor sensibilidad que a un vaso más frágil. Pero me cuesta trabajo descifrarlo, más sin embargo entiendo que tengo que hacerlo con mucho cuidado. Porque estoy tratando con una hija de Dios. Y si Él me dijo que la trate como abrazo más frágil, es porque el amor tan grande de Él hacia ella es sublime. Y si yo quiero unirme a esa relación plena, mis sentimientos tienen que estar a flor de piel y entendiendo que tengo que tratarla como abrazo más frágil. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Estás poniendo estos principios en práctica? ¿Estás trabajando con ellos día con día? ¿O te cuesta trabajo? Y no es para que el mensaje no es para criticarte, no es para que te alejes o que te molestes y cierres la pantalla, no se trata de eso. Es para tener un entendimiento. El Señor está trayendo sabiduría a través del entendimiento por la fe en Él. Y la fe, lo que creemos en Él y hemos visto milagros, prodigios, tan grandes que no hay manera que se lleven a cabo, se produzcan, si Él no va con nosotros. ¿Cómo está tu sensibilidad? ¿Cómo está tu amor para Él y de Él? ¿Realmente le alabas, le adoras? ¿O sigues probablemente alguna melodía? O puedes seguir incluso la letra, pero no significa nada para ti, no te deja nada, no hay una semilla puesto sembrada. Si hay una alabanza que toca el corazón y la cantas, la mencionas, la tarareas con un sentido, ahí está la presencia de Dios y eso te da la sensibilidad de cada día estar más unido a Él. Y la esencia de su ser se despertará cada vez más ampliamente porque nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza y tenemos valores y principios espirituales que lo que hace falta es ponerlos en práctica. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás poniendo en práctica? ¿O estás limitando tu propia forma de vivir? Tu percepción, tus ideas, tus sentimientos, lo estás limitando y aquí sí me puedo dejar ir y a veces y aquí no. Tú escoges dónde sí puedes ser sensible y dónde no. Cuando el Señor nos dio la sensibilidad para demostrarla en todo tiempo y en todo lugar. Porque esa sensibilidad no es nuestra. Esa sensibilidad viene y proviene de Él. Versículos 24 dice: vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No somos separados, no somos individuales, somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y eso lo hemos
leído y expresado. Ni des lugar al diablo. Cuando el enemigo entra a ponerte una tentación y tú la arrullas y la llevas y la desarrollas de tal manera que limitas tus sentimientos y caes en la práctica mentirosa de este mundo, ahí vienen las consecuencias, las separaciones, las divisiones, el malentendimiento o los malos entendimientos. Es que me entendiste mal, es que no fue lo que dije. Tiene mucho que ver lo que tú dices con tu forma de expresión, de tu cara, de tus manos, de tu cuerpo. Porque realmente si no quisiste decir lo que dijiste de la manera que no quisiste decirlo, parece un trabalenguas, pero desafortunadamente así actuamos. Entonces, porque tu cuerpo, tus gestiones, tus acciones fueron distintas a tus palabras. ¿Se han dado cuenta que nuestro cuerpo habla mucho más que nuestra boca? A veces cuando estamos diciendo algo y estamos contradictoriamente hablando, estamos en contradicción nosotros mismos, expresamos una cosa pero el mensaje llega de otra manera. O nuestro cuerpo, nuestra cara, estamos gestionando de tal manera que estamos demostrando algo distinto. Yo puedo decir, estoy muy alegre con una cara caída, ojos cerrados, que no tengo deseos. Nadie me va a creer ello. Pero cuando el Espíritu viene y me transforma, la alegría viene de tal manera que el gozo es Él en mí. Y no puedo ocultarlo. La alegría, el gozo no lo puedes ocultar. Podrías decirlo de una forma mentirosa, sí, estoy muy contento. ¿De veras? Deja que tu cuerpo se exprese. Y también si hay algo que no está correcto, está bien. Cometemos errores o captamos de forma diferente. Volvamos al primer amor, vayamos y preguntémoslo al Espíritu Santo. ¿Qué está fallando? ¿Por qué estoy diciendo una cosa con mi boca y estoy expresando otra con mi cuerpo? Con mis manos, con mis gestiones. Versículo 28. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense la gran expectativa del Espíritu en nosotros. No dice que dejemos de robar, sino que hagamos algo correcto con las manos y que de esta manera tengamos para compartir con los demás, con aquellos que padecen necesidad. Más profundo todavía, habla de la expresión que hay en nosotros a través de la comunicación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación y a fin de dar gracia a los oyentes, a los que escuchan. Que no solamente se muestre una palabra de gracia, sino que llegue de tal manera y seamos contagiados en vivencias plenas. Usted y yo somos mensajeros del Señor. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Qué es lo que muestras con tus manos? Lo que muestras con tus manos es realmente lo que piensas, lo que crees, lo que haces, es lo que tu boca dice. O hay controversia y crees tener un entendimiento, pero al final te lleva a caer en falta de entendimiento, en falta de sensibilidad, en concupiscencia, en mentira, en robar. Eso no es de Dios, y no un hijo de Dios, un hijo redimido, restaurado, no hace eso porque comprende cuál es el precio tan grande que se pagó por su salvación. Y entiende que la vida que tenemos es un proceso para ser distintos día a día. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados, tenemos un sello. No entristezcas al Espíritu,
sino permite ser llenado día con día, y de esta manera tus palabras, tus gestiones, tus articulaciones, la manera que tú expresas con tus manos, con tu ser, tendrán una combinación del mensaje total, directo, de lo que realmente hay dentro de tu corazón. De lo contrario, hay división, divagación interna, y lo expresas exteriormente, y por eso confundimos a la gente, porque hablamos de 2 o 3 maneras diciendo un mismo mensaje. ¿Cuál es la comunicación que tú tienes con los que están a tu alrededor? ¿Qué creo, qué pienso y qué hago tiene mucho que ver con lo que hablas realmente? ¿O hablas, pretendes expresarte de tal manera que después de un tiempo lo que perciben otras personas es algo completamente diferente? E incluso cuando nos confrontan y nos hacen saber la situación de lo que sienten, nos enojamos y nos molestamos, creyendo que están mintiendo, cuando los que se han mentido somos nosotros mismos en pretender hacer algo incorrecto, manipulado por este mundo, por la oscuridad, por la falta de sensibilidad. Cuando hay falta de sensibilidad del ser humano, empieza a hacer cosas que no convienen. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hay libertad y expresamos correctamente lo que proviene de Él. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quieres ser perdonado? Necesitas ser perdonado. Primero tienes que recibir a Cristo para entender el perdón. Tienes que entender el perdón de primera mano, de cómo se nos dio, qué es lo que produce. Y cuando tú entiendes el perdón, tú puedes extender perdón, porque reconoces de quién viene la limpieza, la purificación de ese perdón. Es tan amplio, tan pleno, que no hay manera de perderte, ni que tampoco quieres perderte de los beneficios constantes que nos da el ser perdonados. Y de esta manera puedes soltar, puedes ofrecer perdón a aquellos que te dañaron, que te maleducaron, que te hicieron un concepto, te hicieron un juicio. Pero cuando comprendes realmente de dónde proviene el perdón, tu fe es ampliada. Y entonces el conocimiento viene a la sabiduría y te lleva a entender sabiamente el trasfondo del perdón, y que no importa la situación que haya sido, puedes ofrecer perdón, porque el perdón no viene de ti, viene de la conexión del Espíritu puesta por Dios para con nosotros, en donde Él dio a su Hijo, quitándole la sangre, derramando toda su sangre, siendo lastimado, flagelado, escupido, y Él no le importó hacerlo por ti, por aquellos gentiles, por aquellos que estaban en concupiscencia plena, día y noche, haciendo cosas que no convenían, en idolatría que iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu vida? Y no estoy hablando de lo que se ve, porque podemos manipular y mostrar una cosa. Estoy hablando de realmente tu corazón, y no es porque yo deseo saber, sino porque el Espíritu te está hablando y quiere traerte a Él, quiere que vayas con Él, quiere que seas sensible, que quieras que seas sencillo, que vayas al regazo del Padre y le digas: he fallado en esto, no estoy conforme, manipulo, robo, por esto y por esto y por esto, y tendrás mucho que explicar, y tendrás tu propia explicación, la manera correcta o incorrecta, tendrás tu propia explicación. Y es tiempo de que sueltes para que el Espíritu se manifieste de tal manera que tú seas libre, porque cuando hay falta de perdón, cuando hay mentira, cuando hay robo, no puede haber tranquilidad. Aquellos que roban, que hurtan, que maltratan, aparentemente se ven bien, se ven fuertes, pero dentro de ellos hay una culpa tenaz que no los deja vivir. Deja que el Espíritu se mueva dentro de ti de una manera tan profunda que te vas a sorprender de cómo lo hará.
de cómo será, de cómo te bendecirá. Mi deseo en este día es que puedas recibir la ternura del Espíritu de una forma diferente a la que has pretendido o has entendido. El Espíritu es mucho más profundo cada vez que intimas con Él, de tal manera que llegas a sentirlo en los poros, en la sangre que corre por nosotros, y que cuando estés a punto de hacer algo que no conviene, el Espíritu te parará en donde tú dirás: sí, yo no quiero perder esta relación, yo no quiero hacer algo incorrecto que me separe del amor de Dios, sino que en la revelación de tu Santo Espíritu para hacer lo que conviene a través de la fe, el entendimiento y la sabiduría, puedo caminar como un hombre, como una mujer recta. Tendrás fallas, sí, caerás probablemente, pero ahí está el Espíritu ayudándote, consolándote, levantándote, para que llegues a la plenitud del Espíritu y Él te llene de sabiduría y entendimiento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y deja que el Espíritu se manifieste. Señor bendito, Padre de gloria, te doy gracias, Señor, por el mensaje, por la palabra, por los corazones que has escogido, Señor, para centrarte en ellos, para transformarlos, para cambiarlos, Señor, para crear una cordura plena a través de la fe entre lo que piensan, lo que hacemos. Gracias, Señor, porque estás poniendo la esencia plena del entendimiento que crea sabiduría a través de la fe, Señor, y de esta manera sé que no solamente será para siempre, sino que empezarás a mover, Señor, situaciones mentales, Señor, que se habían enfrescado de tal manera que no nos dejaban caminar en libertad. Pero esta noche tú nos estás dando la oportunidad de ser libres, de ser plenos. Gracias, Rey de Gloria. Alabado sea tu santo y bendito nombre. La gloria para ti en todo momento. Gracias, Señor, por lo que estás hablando a los corazones, al entendimiento, a la mente de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias por la transformación. Gracias, Señor, por lo que están sintiendo. Gracias por tu plenitud, tu toque de poder, Señor. Gracias porque realmente podemos sentir, Señor, que has llegado a nosotros para hacernos ver las cosas de una forma diferente, Señor, teniendo fe y fe abundante. La gloria sea para ti, Rey de Reyes. Sigue redarguyendo nuestros corazones. Sí, Señor, gracias. Gracias por hablar. Gracias por permitirnos entender. Gracias por querer ser distintos, Señor. Tú nos has cambiado tanto que aquí estamos, Señor. Transfórmanos. Llega a los lugares más profundos en donde todavía hay un poco de oscuridad o hemos guardado cosas sin quererlas sacar. Pero aquí has llegado tú, hasta ahí has llegado tú, para removerlos, para cambiarlos. La gloria para ti, Rey de Reyes. La gloria para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, siga con sus ojos cerrados y permítale al Espíritu manifestarse de tal manera que todo su ser se estremezca entregándosele y Él cambiando, transformando en este momento. Siga con sus ojos cerrados, siga recibiendo la unción del Espíritu. Vamos a escuchar una alabanza y usted siga fluyendo. Que el Señor siga hablando. El Señor está hablando y van a ser un par de alabanzas en donde el Espíritu hablará. Gracias. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias.